Hay otro concepto que no debemos perder de vista, que es la violencia obstétrica. ¿De qué se trata esto? ¿A qué apunta? ¿Cuál es la complejidad que entraña? Bueno, Amire Ortiz, directora de la ONG Acción por Igualdad, además abogada y activista en derechos humanos, nos va a ayudar a entender esta problemática también. Amire, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto poder conversar con usted. Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y contenta de poder estar acá para hablar de estas temáticas que son sumamente importantes, que como bien mencionas no se llegan a difundir con plenitud y que configuran espacios naturalizados de violencia que digamos que se ejerce sobre las mujeres en nuestro país. Amire, ayúdame a definir violencia obstétrica. Esta parte de la violencia obstétrica que configura una afectación en los derechos sexuales, derechos reproductivos, es esta falta en la calidad de atención en salud o en la atención con violencia, con agresión o que no cumple los estándares mínimos para garantizar esta atención digna y que genera una violencia, puede ser física como también violencia de tipo psicológica. Por ejemplo, una mujer que está embarazada y que va a un establecimiento médico para que pueda ser atendida, sufre de maltratos, la tratan de manera no solo descortés, sino también adjetivizándola de distintas formas. Por ejemplo, si no cumple con el estándar de tener una pareja al lado, al momento del parto, por los propios dolores, el propio malestar que implica este momento fisiológico, también muchas veces, y se naturaliza, ¿no?, la forma en cómo se les grita, cómo se les maltrata a las mujeres, o el momento incluso ya del nacimiento, al arrebatarle también a sus bebés, ¿no?, de manera rápida por digamos, mayor comodidad del personal de salud y no en atención a las propias necesidades de las mujeres, el sometimiento a cesáreas innecesarias, ¿no?, vamos a decirlo así, porque atienden más a un tema de lucro que a la propia necesidad fisiológica de la mujer. Y en esa línea hay muchas, digamos, particularidades, pero que afecta a las mujeres que están en este periodo de gestación, durante, ¿no?, el proceso de parto o el proceso posterior. Amire, ¿quién ejerce esa violencia? Lamentablemente, de manera recurrente, es el propio personal de salud, ¿no? Obstetras, enfermeras, médicos, médicas, incluso desde el momento en el que se llega a al counter, ¿no?, por así decirlo, desde el personal administrativo que a veces no valora la condición especial en la que se encuentra la gestante, más aún cuando se trata de mujeres pobres, de mujeres en mayor estado de precarización, mujeres racializadas, peor aún hablamos si es que existe alguna barrera lingüística y estamos hablando de mujeres quechohablantes o que tienen alguna otra lengua originaria y que pueden no comprender las indicaciones que les da el establecimiento médico, y existe un maltrato muy naturalizado, y sobre todo que como la mujer en ese momento está en una condición de total vulnerabilidad, no tiene a veces ni las fuerzas como para poder cuestionar, porque en ese momento solo quiere que la atienda. Amire, ¿y a qué riesgos se expone una mujer que padece ese nivel de violencia que tú has descrito? Mira, hay la violencia incluso que puede impactar en su propio estado de salud. Ajá. Hay prácticas médicas que ya no ocurren y que sin embargo se les expone a las propias mujeres, con lo cual el derecho a la salud puede estar vulnerado, pero también estamos hablando de esta afectación a nivel psicológico, ¿no? Muchas veces el sentido de culpabilidad y la forma como de castigo y sanción social que se ve reflejada en los maltratos verbales que reciben las mujeres por estar gestando, por ser de repente madres adolescentes, sin entender el contexto en el cual se da esta gestación, o mujeres, como bien te decía, que son madres autónomas, que incluso de repente han sufrido ya la violencia de parte de las parejas, que ya las han dejado en un estado de abandono. También puede llevarse a cabo otro tipo de afectaciones incluso en los propios neonatos, ¿no? Porque les desprende, por ejemplo, de sus madres, se privan de ese primer momento de la lactancia que tiene efectos positivos en el desarrollo, en la salud, en la conexión también psicoemocional que se lleva entre la madre y la criatura, o también como lo que te señalaba, que esto es algo muy recurrente
sobre las intervenciones quirúrgicas y las cesáreas cuando a veces no corresponde, claro, y solo se hace con el fin de obtener mayores ingresos económicos para el establecimiento médico, y a veces en la desesperación que pueden dar información no exacta o información falsa en donde te señalan correcto, que tu vida está en peligro, entonces accedes a esto, ¿no? Mire, por si no ha quedado clara la explicación que has dado, la voy a poner en términos aún mucho más claros y te pido disculpas por la crudeza de las palabras, pero las expresiones son del tipo: ¿para qué te preñas, pues? ¿Para qué vas por ahí abriendo las piernas, mamita? Ahora, pues, aguanta, ¿no es cierto? Y así una tras otra y tras otra, y viene a miré del personal de salud. Eso es inaceptable por donde lo mires. ¿Qué cifras de violencia obstétrica manejamos? ¿Cuán grande es el problema? ¿O lo tenemos muy acotado y lo podemos resolver fácilmente? ¿Cómo lo definirías en esos términos? ¿Sabes cuál es la gran problemática, Carlos, en esto? Es que no tenemos un registro específico porque es un tipo de violencia totalmente invisibilizada. De hecho, el último informe que realizó la Defensoría del Pueblo para poder averiguar y identificar la data de esta problemática, lo que más bien permitió advertir era que no existe una data específica porque no hay esta categoría, digamos, totalmente individualizada para afirmar cuando se registra una situación de violencia obstétrica como tal. Entonces, correcto, lo que se ha hecho es trabajar, digamos, y recabar información de los centros de emergencia mujer del ministerio, y lo que se ha identificado es que no hay mayor, más bien es como un reto pendiente para poder especificar este tipo como una categoría de violencia y que se pueda registrar, ¿no? Esto es algo que lamentablemente también nos da a entender el nivel de violencia que se vive, en el que ni siquiera está tan naturalizada que ni siquiera se reconoce como tal. Tremendo. Entonces, esa es la gran problemática, ese es el reto que también se tiene. Cuando tú mencionabas, efectivamente, el personal de salud es el que usualmente ejerce esta situación de violencia y que se encuentra, como en todos estos contextos de violencia de género, en una situación de poder, ¿no? Hay un ejercicio de poder y hay una subordinación hacia la paciente, hacia la mujer, y por ende la mujer siente que no puede, no tiene esta posibilidad tan fácil de quejarse, de reclamar, de apelar por sus derechos, porque está en esta situación de dependencia, ¿no? Y una dependencia totalmente, digamos, muy sensible, su propia vida, totalmente, la vida de la criatura que lleva adentro, ¿no? Es muy lamentable esta situación. Mire, tú hablaste en algún momento, perdón, de discriminación. Tengo información que en el caso de mujeres afroperuanas esto podría estar expresándose de una manera todavía mucho más cruda. Sí, definitivamente, cuando nosotros somos un país que muchas veces nos jactamos, ¿no?, de nuestra riqueza cultural, de nuestra diversidad también cultural, y sin embargo la población afroperuana también tiene muchísima exclusión en cuanto al tema de discriminación. Por ejemplo, una de las grandes temáticas dentro de una encuesta que ha sido realizada por Ipsos en el 2018 vinculada a estas experiencias con el personal de salud de parte de las mujeres afroperuanas, lo primero que señalaban era que en los lugares en donde habían sufrido más discriminación era en los hospitales, no te creo, era en la posta y después en las comisarías. Pero digamos, o sea, los espacios públicos del Estado que deben de estar prestos para garantizar derechos, para hacer esa conexión con la ciudadana, son los espacios que generan más situaciones de violencia. Y esto es totalmente preocupante, ¿no? Lo que mencionaban, digamos, las mujeres que dieron sus testimonios es que la forma en cómo las trataban, y que forma parte también de esta discriminación hacia la mujer afroperuana, que es esta hipersexualización de sus cuerpos, ¿no? Entonces está muy asociado también el acoso sexual, disfrazado de piropos, la forma en cómo las llamaban, ¿no? Zambita, ven por acá, negrita, ven por acá, y cosas por el estilo, sin tratarlas con dignidad, con respeto, y eso también genera que haya una deserción de acudir a los establecimientos de salud. Lógico. Por el trato discriminatorio que sufre. ¿Quién quiere ir a un lugar a donde va a ser maltratado? Mire, ahora, ¿cómo van las investigaciones que desarrollan ustedes en relación a los accesos a métodos anticonceptivos? ¿Ha mejorado este proceso? ¿Sigue igual de lento?
Hay una temática importante ahí, y es que también en base a los estereotipos de género, muchas veces estos estudios se hacen únicamente en mujeres que tienen pareja, ya sean mujeres casadas o mujeres convivientes, ¿no? Pero por ahí también, por este sesgo existente en que las mujeres, digamos, solteras no ejercen su sexualidad, a veces no se aborda la temática sobre el uso de métodos anticonceptivos en esa línea, ¿no? Sin embargo, en el caso de... explícame algo, claro, ¿cómo que las mujeres solteras no expresan su sexualidad? ¿Pero qué son? ¿Son extraterrestres? ¿Qué cosas son, Amiré? Hay muchos estereotipos sobre el comportamiento que deben de tener las mujeres, ¿no? Muchas veces hasta, y creo que muchas ciudadanas, si están escuchando el programa, pueden dar fe que en las visitas ginecológicas lo primero que hacen es soltera o casada, y en base a eso asumen si existe o no actividad sexual. No lo puedo creer. ¿No? Y eso forma parte de esa intimidación también, y esa dificultad de conectar para que la mujer pueda efectivamente expresar todas sus condiciones médicas y sobre eso reciba un tratamiento adecuado, un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, pero en la línea de esto que te mencionaba, el estudio abarca básicamente lo que es la población de mujeres que tienen pareja, ya sea convivientes o casadas, y lo positivo también de esto es de que, al menos de este estudio realizado, es que al menos ya el 78.1% accede a métodos anticonceptivos. Ojo, que esto es como que, o sea, lo relatado, y también dentro de un sector que accede y que está mapeado en el sistema, digamos, claro, de salud regular. Claro. Hay que mencionar también que existe mucha población, si estamos hablando que no tienen una cobertura de seguro, digamos, no están también mapeados dentro de esta... Correcto. Mire, el tiempo me ha ganado, pero ustedes saben que siempre están abiertas las puertas de Erimanchik para hablar, para conversar y para tratar las problemáticas de violencia que tienen que ver con las mujeres. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por este espacio tan valioso para hablar de algunos temas que resultan aparentemente cotidianos, pero que están invisibilizando situaciones de violencia. Amiré Ortiz ha estado con nosotros, directora de la ONG Acción por la Igualdad. Me tengo que ir a la pausa, pero haciendo...